Vi las entregas, todavía no terminé de corregirlas, pero bueno, vi que las han subido y ni bien termine de corregirlas, les envío la devolución con las notas correspondientes. Bien, ¿alguna duda respecto de lo que vimos hasta la clase pasada? Oh, sí, perfecto. Sí, habíamos llegado hasta acá, esto lo habíamos visto sobre el final y habíamos quedado en retomar acá de nuevo y ver cómo se acuerdan, ¿no? Esto inicialmente teníamos un multiplexor de 4 entradas y una salida para implementar este circuito combinacional cuya tabla de verdad es la de acá. Pero nos habíamos dado cuenta de lo siguiente. Fíjense que para ciertos valores fijos de la entrada A, la salida también tiene valores fijos. ¿Está bien? ¿Esto qué nos indica? En que nosotros podríamos, en vez de utilizar en lugar de un multiplexor de 4 entradas y una sola salida, nosotros podríamos reducir ese multiplexor a uno de solamente 2 entradas. Y fíjense que lo que hacemos es conectar ahora directamente. Primero, si el multiplexor tiene solamente 2 entradas, ¿cuántas señales de control va a tener? Solo una, exactamente. Entonces tenemos solo una señal de control. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es identificar si hay alguna señal, si hay alguna entrada, ¿está bien? Que para cuando el valor de esa entrada permanece fijo, en este caso es 0, la entrada también tiene un valor fijo. No importa si es 0 o 1, ¿no? Pero lo importa es que sea un valor fijo, que no cambie. Lo mismo con el valor de la entrada. En este caso es 0 y la salida también es 0. Pero podría ser que la entrada A permanezca constante en 1 y la salida Y permanezca constante en 0. O viceversa. Entonces, si nosotros logramos identificar esto, podemos conectar a la señal de control directamente la señal A. Y cuando la señal A valga 0, nosotros queremos a la salida tener un 0. Entonces conectamos la entrada A más. Y, perdón, estoy omitiendo algo súper importante. Y cuando la entrada A vale 1, la señal de salida copia el valor de B. Entonces, cuando A vale 1, estamos apuntando a la otra entrada y a la otra entrada conectamos está conectando, sí, bien digo, a la otra entrada y a esta otra entrada podemos conectar la señal B. Que como la salida, digamos, como la tabla de verdad copia el valor de B, cuando nosotros apuntemos con la señal A esta entrada, la salida va a copiar el valor de B, que es justamente lo que nos indica la tabla de verdad. No es tan, digamos, no es tan sencillo identificar estos casos donde uno puede reducir el tamaño del multiplexor, pero básicamente las condiciones que se tienen que cumplir son esas. Que para un valor fijo de una de las entradas la señal tenga un valor fijo y que para el otro valor de esa entrada, en este caso A, la salida copie el valor de la otra entrada, en este caso B. ¿Se entiende más o menos? Es decir, cuando A permanece en 0, la salida Y tiene un valor fijo, que en este caso es 0 también. Y cuando A pasa de valer 0, pasa a valer 1, la salida copia el valor de la otra entrada, en este caso B.
Fíjense que nosotros podríamos podríamos lograr la misma reducción con un conexionado distinto. Déjenme reescribir la tabla de verdad de la siguiente manera. La tabla de verdad es exactamente la misma, salvo que ahora la estoy escribiendo desordenada, digamos. ¿Me siguen hasta ahí? Hola, hola, ¿me siguen? Bien. Bien, fíjense, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Fíjense que reescribí la misma tabla de verdad de otra manera. Fíjense que cuando B vale 0, es decir, que cuando B adopta un valor fijo, la salida acá, perdón, tiene un valor fijo. Y cuando B vale 1, la salida copia el valor de A. De manera tal que nosotros podríamos lograr de nuevo reducir el multiplexor, el tamaño del multiplexor, pero ahora conectando a la entrada selectora la entrada B. Cuando B vale 0, conecto esa entrada a un valor fijo, que en este caso es 0. Eso me lo dice la tabla de verdad. En cambio, fíjense que cuando B vale 1, la salida copia el valor de A. O sea que acá conecto la entrada A. ¿Está bien? Sí, la variable de control la terminás decidiendo vos, pero en definitiva va a terminar siendo alguna de tus dos entradas. En este caso o es A o es B. No tenés muchas más opciones. Pero sí, lo importante es identificar estas condiciones que nos permiten reducir el tamaño del multiplexor y después qué señal conectamos a la entrada selectora realmente no tiene mayor relevancia. Sí. 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 No, si la variable b es igual a 0, si b es igual a 0, lo que hace es conectar la primera entrada, es decir, la salida 0 la entrada 0 a la salida y. Entonces y en este caso... Sí, son los números de las entradas. Fíjate como en este caso, esta es la entrada 0, entrada 1, entrada 2 y entrada 3.
pero no hacen referencia a un valor lógico sobre esa entrada, sino al número de entrada. ¿Está bien? ¿Me explicó? Digamos, esto, el número de entrada, lo podríamos escribir en decimal. K0, 1, 2 y 3. Para hacer referencia a qué entrada conecto a la salida. Era, sí. Ajá. Bien. Sí, no hay problema. Es... Bien, la idea acá es, nosotros la clase pasada habíamos visto los multiplexores, que el multiplexor tiene dos entradas, perdón, tiene dos tipos de entradas. Las entradas lógicas, que son estas que se dibujan a la izquierda, y las entradas selectora, que es estas que se dibujan arriba. Las entradas selectoras lo que hacen es simplemente conectar una de las entradas lógicas hacia la salida. ¿Está bien? Entonces la salida va a adoptar el valor lógico que haya presente en esa entrada, el valor lógico que haya en esa entrada. Por ejemplo, si yo conecto, si A y B valen 0, 0, eso quiere decir que yo estoy conectando la entrada 0, 0 hacia la salida Y. En este caso la entrada 0, 0 está conectada a masa, ¿está bien? De manera tal que cuando A y B valgan simultáneamente 0, voy a estar conectando esta entrada a la salida Y de manera tal que Y va a valer 0. En cambio, si A y B valen las dos 1, quiere decir que estoy conectando esta entrada hacia la salida. Y como esa entrada está conectada a la alimentación, la salida Y va a valer 1. Multiplexor simplemente lo que me hace, me permite es, mediante una entrada selectora, conectar una de las entradas lógicas hacia la salida. Esa es la función del multiplexor. Si yo tengo, mejor dicho, si tengo n bits de selección, en este caso son 2, ¿está bien? Voy a tener 2 a la n entradas lógicas posibles. Bien, eso respecto al multiplexor. Después, lo que habíamos visto es que nosotros podemos implementar circuitos combinacionales en lugar de utilizar, implementarlos en lugar de utilizar compuertas lógicas como AND, OR y todas sus variantes. Podemos implementar el mismo circuito utilizando un multiplexor. Inicialmente lo que habíamos hecho es conectar las entradas de nuestro circuito combinacional a las entradas selectoras del multiplexor y luego ir conectando las entradas lógicas correspondientes a los valores lógicos correspondientes según nos dice la tabla de verdad. En este ejemplo teníamos que el circuito tiene solo dos entradas, A y B, y la salida es Y. Y fíjense que esta tabla de verdad se corresponde con la tabla de verdad de una compuerta AND, es decir, del producto lógico. Entonces, si nosotros queremos implementar esta tabla de verdad, que sabemos que se corresponde con el producto lógico, lo que tenemos que hacer es para cada entrada de selección conectar las entradas correspondientes al valor lógico correspondiente. Cuando ambas entradas valen 0, sabemos que el producto A por B es 0, entonces tenemos que conectar la entrada 0 a GND. Cuando A y B valen 0 y 1 respectivamente, el producto lógico sabemos que es 0, entonces a esa combinación 0-1 también tenemos que conectar la GND. Cuando A y B valen 1 y 0, sabemos que el producto lógico también vale 0, entonces a esta entrada también la conectamos a masa.
Y cuando ambas valen 1 simultáneamente, sabemos que el producto vale 1, entonces a esta entrada la conectamos a la alimentación. De manera tal que cuando A y B valgan simultáneamente 1, voy a estar conectando esta entrada, la entrada 1, 1, hacia la salida. Y la salida va a copiar el valor lógico de la entrada. Y como esta entrada está conectada a la alimentación, a la salida voy a tener la tensión de alimentación que se va a corresponder con el 1 lógico. ¿Estamos hasta ahí? Digamos, hasta acá básicamente lo que hicimos fue implementar una tabla de verdad arbitraria, que en este caso justo coincide con la tabla de verdad de un producto lógico, es decir, de una comportante. Lo que hemos hecho es implementar esa tabla de verdad utilizando un multiplexor, en lugar de usar las tradicionales compuertas que veníamos usando. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Después lo que hicimos es, digamos, fuimos un paso más allá y mirando con mayor atención la tabla de verdad, lo que hicimos fue darnos cuenta, o tratamos de darnos cuenta, de que cuando una de las entradas adopta un valor fijo, la salida adopta también un valor fijo. En este caso A vale 0 y Y valen 0. Entonces eso me indica que digamos, yo podría utilizar, mejor dicho, fíjense que en las entradas selectoras, en las entradas de selección tenemos las señales que son las entradas de nuestro circuito lógico, de nuestro circuito combinacional. Lo que nosotros queremos hacer es tratar de identificar alguna condición que nos permita sacar de las entradas selectoras alguna de las señales de nuestro circuito. Digamos, ¿por qué queremos hacer eso? En este circuito nosotros tenemos dos entradas. Si nosotros queremos implementar ese circuito con un multiplexor, tenemos dos entradas selectoras. Eso quiere decir que el multiplexor va a tener 4 entradas lógicas. Si nosotros queremos implementar este circuito, esta tabla de verdad con un multiplexor, vamos a necesitar un multiplexor de 4 entradas. Que en definitiva son todas estas combinaciones acá. La primera fila, la segunda fila, la tercera fila y la cuarta fila. Si nosotros logramos independizar o sacar alguna de estas señales de las entradas selectoras, por ejemplo la B, como en este ejemplo, vamos a encontrarnos con que ahora podemos manejar las llaves selectoras con solo una señal, es decir, con solo un bit. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder implementar la misma tabla de verdad o el mismo circuito ahora con un multiplexor de solo 2 entradas lógicas. Eso implica tener un componente más chico, un componente con menos patitas, con menos consumo de energía, etcétera, etcétera, más rápido, etcétera, etcétera. Entonces esa es la motivación de por qué a uno le interesa tratar de identificar estas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, si uno mira con detenimiento, con detalle, digamos, con concentración la tabla de verdad del circuito que queremos implementar, nos damos cuenta de que ocurre esto. Cuando A vale 0, la salida adopta un valor fijo. Y cuando A vale 1, la salida copia el valor de la otra entrada. Eso quiere decir que yo puedo manejar la selección con solo una señal, en este caso A. Cuando A vale 0, mando una de las entradas a ese valor lógico constante, en este caso la GND, y en cambio cuando A vale 1, a la otra entrada conecto el valor de B porque sé que la salida copia el valor de esa entrada. Pero para darse cuenta de eso uno tiene que mirar con bastante detenimiento y tratar de identificar estas condiciones. Si se cumplen estas condiciones,
está bien, que me permita a mí en la entrada selectora tratar de sacar o tratar de independizarme en la entrada selectora de alguna de las variables de mi circuito. Si logro reducir o sacar alguna de esas de la entrada selectora, si logro sacar alguna de las variables de mi circuito, voy a poder achicar el multiplexor e implementar el mismo circuito o la misma tabla de verdad con un multiplexor más chico. Pero las condiciones que uno tiene que identificar son esas, que para un valor, digamos, lo que uno tiene que identificar es si en la entrada selectora, si en la selección de las entradas me puedo independizar de alguna de las variables del circuito. ¿Y cómo logro identificar esa independencia? Bueno, si eliminando una de las variables, por ejemplo, a ver, trato de eliminar b, ¿qué pasa si elimino b? Hagamos así. Inicialmente teníamos acá la selección con A y B y acá teníamos 4 entradas. A ver, puedo probar. ¿Qué pasa si elimino B? Si elimino B, ahora mi entrada selectora tiene solo un bit. Si mi entrada selectora tiene solo un bit, quiere decir que voy a necesitar un multiplexor de solamente 2 entradas. Esta y esta. No ya de 4 como en este caso, como en el caso original. Entonces, ¿qué pasa si elimino B? ¿Puedo seguir implementando la tabla de verdad eliminando B? Bueno, me tengo que fijar, a ver. Eliminé B, pruebo eliminar B. Ahora tengo solo una señal de selección, A, que puede valer o 0 o 1. Por supuesto que otro valor no puede valer. Si A vale 0, es decir que conecto a la salida esta entrada. Si A vale 0, o mejor dicho, cuando A vale 0, ¿qué valor adopta la salida? 0. Eso me indica que yo podría conectar la entrada 0 a un valor fijo, como está hecho en este caso. ¿Qué pasa cuando A vale 1? Es decir, estoy en el caso de abajo. Cuando A vale 1, la salida vale, me fijo en la tabla de verdad y logro identificar que cuando A vale 1, la salida copia el valor de B. Eso me dice que yo acá, si yo acá a esta entrada conecto B, cuando A valga 1, la salida va a copiar el valor de B. Entonces, probé eliminando B de la selección. Saqué esto de acá. Dejé solo A en la entrada selectora. Y me doy cuenta que conectando solo A en la entrada selectora y conectando B a la entrada 1 o a la segunda entrada y conectando la primera entrada a GND, logro implementar la misma tabla de verdad. A ver, ¿qué hubiera pasado si en vez de eliminar A, perdón, si en lugar de eliminar B, eliminamos A? A ver, alguien escribió. No, B no le puede copiar los valores a ni A le puede copiar los valores a B, porque A y B son entradas independientes. Piensen en A y B como las entradas de provenientes de... Uy, se me cayó el lápiz. Piensen en A y B como entradas provenientes de distintos sensores como tenían en el trabajo práctico. O sea que A no puede copiar los valores de B y B no puede copiar los valores de A. Lo que hace el multiplexor es conectar una de esas entradas hacia la salida. ¿Está bien? Sí. Sí.
Exacto. Digamos, ¿cómo podemos achicar el multiplexor? Si tu circuito, por ejemplo, tiene 4 variables, vas a tener 16 posibles combinaciones de entradas. Eso quiere decir que si vos implementás ese circuito con un multiplexor, vas a necesitar un multiplexor de 16 entradas lógicas que va a tener 4 señales de control, que es a donde van a entrar tus señales A, B, C y D. Vos en ese caso, a ver, pensemos en... ¿se acuerdan la tarea, el ejercicio 1, que tenían señales provenientes de 4 sensores? ¿Eran 4 o 5? No, el A, B, C... Ah, eran 5. Está bien. Bueno, imagínense, pensemos en ese ejercicio. Tenían 5 sensores. ¿Recuerdan? Bien. No, la estación... Sí, algo así, una estación meteorológica. Sí, ¿era la 2? Ah, tenés razón, la primera era simplificar la expresión. Bien, pensemos en ese ejemplo. Tenemos 5 sensores y cada sensor nos entrega una señal lógica, que puede valer por supuesto 0 o 1. En ese caso, nuestro circuito tiene 5 entradas. O mejor dicho, 5 entradas o 5 señales. A, B, C, D y E. ¿Está bien? Supongan que nos piden implementar un circuito lógico que en base a estas señales active una salida. Uno para implementar eso puede construir primero en base al enunciado, en base al problema que tiene que resolver, la tabla de verdad, y en base a la tabla de verdad después puede implementar ese circuito como una suma de productos o como un... Para hacerlo más corto, digamos, uno puede implementar directamente identificando cuáles son los mini términos de la función lógica, o puede utilizar mapas de Carnot para construir un circuito simplificado. O otra alternativa ahora sería utilizar un multiplexor, que en este caso, ¿cuántas entradas lógicas va a tener? Necesitamos que tenga ese multiplexor para implementar este circuito. ¿Cuántas entradas lógicas? Si tengo 5 variables. Exactamente, 32. Voy a necesitar un multiplexor de 32 entradas lógicas. Recuerden que el multiplexor simplemente lo que hace es conecta una de esas entradas, una sola al mismo tiempo, hacia la salida. ¿Cómo elijo qué entrada va hacia la salida? Bueno, mediante una señal de selección. Que si tengo 32 entradas lógicas, la señal de selección va a tener 5 bits. ¿Está bien? Que es a donde voy a conectar ahora las señales de mi circuito A, B, C, D y E. Dependiendo del valor de A, B, C, D y E, voy a estar conectando una de las entradas lógicas hacia la salida. Y para que este multiplexor se comporte de acuerdo a la tabla de verdad del problema que acabo de resolver con esa estación meteorológica, voy a tener que ir conectando cada una de estas 32 entradas a un valor fijo, 0 o 1 lógico. ¿Está bien? Entonces, después es
Por ejemplo, digo, bueno, pero no tengo un multiplexor de 32 entradas, tengo uno de 16. O ponele, tengo dos de 16. Podría ingeniármela para con dos de 16 tratar de implementar este de 32. Pero digo, che, ¿no será que puedo implementar todo este circuito solamente con un multiplexor de 16 entradas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si elimino de la llave selectora la señal E? ¿Puedo conectar esto de alguna manera tal que la salida Y siga respetando los valores de mi tabla de verdad según los valores de A, B, C, D y E? Si la respuesta es sí, eso quiere decir que logré o encontré una independencia entre las entradas selectoras de la variable E, en este caso. O podría ser que sea cualquiera de las otras entradas. Podría ser que sea D, podría ser que sea C, B o A. Pero si yo logro sacar de la entrada selectora alguna de estas variables y aún así que la salida Y copie fielmente los valores de mi tabla de verdad, quiere decir que pude implementar el mismo circuito con un multiplexor más chico, en este caso de 16. Y si sigo analizando la tabla de verdad y además logro identificar que una independencia de una segunda variable, por ejemplo, además de eliminar E de la entrada de selección, logro eliminar D de la entrada de selección, eso quiere decir que voy a poder implementar el mismo circuito con un multiplexor de solamente 8 entradas. ¿Está bien? Ujú. Sí, sí, exactamente. Digamos, esas dos entradas no es del valor que vos quieras, es 0 o 1. No tenés mucho para elegir. ¿Está bien? ¿Se entiende cuál es la idea o la motivación de, de esto? ¿Cómo es? A ver, de todos modos, implementar una tabla de verdad utilizando un multiplexor es algo que se hace, pero digamos, se hace muchas veces, eh, digamos, tenés que evaluar qué te conviene. Porque, a ver, tal vez si vos no tuviste la precaución de simplificar la expresión lógica para tu circuito, capaz terminás con un circuito con muchísimas compuertas. Y muchísimas compuertas después quiere decir muchísimos chips, muchísimos circuitos integrados en tu PCB o en tu protoboard. ¿Está bien? En ese caso, si tenés que agregar o si necesitas recurrir a varios chips, ahí sí tal vez te convenga evaluar implementar ese mismo circuito con un multiplexor. ¿Por qué? Porque después en el multiplexor vos vas a conectar las entradas de selección, por ejemplo en este caso a tus sensores, pero después las otras patitas van directamente a GND o a la alimentación. Entonces hay casos donde vos podrías simplificar el diseño de tu circuito. Pero de nuevo es muy dependiente del contexto del problema y de lo que estés resolviendo. Entonces, no hay un método sistemático para decir, bueno, a este problema lo resuelvo
o implemento mi circuito utilizando multiplexores. O a este otro problema lo implemento utilizando directamente las compuertas. Para cada problema vas a tener que evaluar vos qué te conviene más. En el caso de que evalúes lo que tenés que implementar y te des cuenta que te conviene implementarlo con multiplexores, ¿está bien? Porque vos pensás en un por ejemplo, en un circuito integrado de 14 patas tenés 12, perdón, bien digo, tenés un integrado de 14 patas, pensemos en uno de plástico, un DIP 14, tenés 14 patitas, ¿no? 7 por cada lado. De esas 14, 2 son de alimentación, o sea que de señal ya te quedan 12. Y de señal te quedan 12, y pensemos que este circuito integrado en el que viene un DIP 14 es un multiplexor, y bueno, tranquilamente podríamos pensar que ese multiplexor tiene 8 entradas lógicas y tiene 3 entradas de selección. ¿Está bien? Si tiene 3 entradas de selección y 8 entradas lógicas, vos con un solo circuito integrado de 14 patitas podrías implementar un circuito combinacional con 3 entradas o con 3 variables. Tal vez si lo implementas con compuertas requieras más de un circuito integrado, porque tal vez necesites compuertas AND, compuertas OR o compuertas de algún otro tipo. ¿Está bien? Entonces tal vez necesites recurrir a más de un circuito integrado. ¿Me explico? Exactamente. Digamos, lo que tenés que saber es que al circuito combinacional lo puedes implementar con compuertas o lo puedes implementar con un multiplexor. Cuando te toque hacer eso, digamos, vas a tener que evaluar según el problema qué te conviene más. Y si decidís implementarlo con un multiplexor, por ejemplo en este caso, que necesitas, donde tenés 3 entradas, en el ejemplo que acabo de mencionar, A, B y C, a priori vas a necesitar un multiplexor de 8 entradas lógicas. Pero si además vos seguís analizando el circuito y lográs identificar alguna independencia de alguna de estas variables A, B y C en la entrada selectora, tal vez puedas implementar lo mismo con un multiplexor incluso más chico. Entonces lo que a mí me interesa acá es que vos sepas que podés implementar un circuito combinacional de diferentes maneras. En el momento que te toque resolver un problema, tendrás que evaluar cuál es la mejor manera. Y si después no te acordás cómo se hacía, vas y lo buscas en el libro. ¿Está bien? Porque uno no se puede acordar de todo. Pero lo que me interesa es que tenés varias opciones para implementar lo mismo. Evaluarás qué te conviene más y después los detalles de la implementación los buscarás en el libro si no te los acordás. Pero bueno, lo importante es que sepas que tenés varias opciones. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, bueno, para que quede un poco más claro esto, después en la siguiente tarea vamos a incluir algún ejercicio que implique implementar circuitos con multiplexores y que donde se requiera hacer algún análisis de este tipo y ver si se lo puede implementar con un MUX más chico o no. Bien, decodificadores, creo que algo habíamos mencionado, no llegamos hasta acá, no recuerdo si llegamos hasta esta diapositiva de la clase pasada, pero bueno, el decodificador es otro elemento bien utilizado en lo que es electrónica digital, sobre todo en lógica combinacional. Y básicamente el decodificador lo que hace es, fíjense, tiene también entradas de selección y varias salidas. El decodificador, por ejemplo, acá en este ejemplo tenemos un decodificador 2 a 4
Y básicamente el decodificador lo que hace es poner en 1 la salida a la que apunta la entrada de selección. Fíjense, si la entrada de selección, los 2 bits de selección valen 0, estoy apuntando a la salida 0, entonces esa salida se pone en 1. Si la entrada de selección vale 1, estoy apuntando a la salida 1, entonces va a ser esa salida la que se ponga en 1. Y si la entrada vale 2, apunto a la salida 2, entonces pongo en 1 esa entrada. Y si vale 3, pongo en 1 esa salida. Perdón. Es decir, en todo momento hay solo una salida que está en un 1 lógico. No puede haber simultáneamente más de una salida con un valor lógico alto. ¿Está bien? Sí, es bien, creo que es bien claro, bien sencillo el funcionamiento del deco. ¿Dónde se usa esto? Bueno, ¿se acuerdan cuando decíamos que hablamos de cuando introdujimos el tercer estado lógico, ese estado de alta impedancia? Y el ejemplo que habíamos dado era, por ejemplo, si queremos transmitir sobre un mismo bus para que distintos dispositivos transmitan sobre un mismo bus, está bien, por supuesto no de manera simultánea, pero para que cada uno transmita a la vez sobre un mismo bus. Que mientras uno transmitía, los otros los poníamos en un estado de alta impedancia, o estado Z le habíamos llamado, que esto se comportaba como un circuito abierto. Bueno, con un decodificador uno podría tranquilamente especificar cuál es el dispositivo que uno quiere que transmita o que se conecte al bus, mientras los otros permanecen en estado Z, o de alta impedancia. A ver. ¿Cómo? No estarían conectados. ¿Qué no estaría conectado? No te entiendo del todo. Si las entradas apuntan al 0, 0, la salida 0 es la que se pone en 1. Y todas las... Ah, ¿vos te referís al decodificador? No, si las entradas... no, si las entradas A1 y A0 valen 0 simultáneamente, la salida 0 se pone en 1 y las otras se ponen en 0. 0 lógico. No, a lo que yo me refería era al ejemplo ese que habíamos dado anteriormente cuando introdujimos el estado Z, que uno podría utilizar un decodificador de este tipo para manejar esa tercera entrada, por ejemplo, de este buffer de acá. Supongamos que acá tenemos una señal 1, una señal... Claro, claro, para manejar la tercera entrada o la señal de habilitación sería. Acá conecto Y0, acá Y1, acá Y2 y acá Y3. Y supongamos que esto es activo el estado Z por bajo. Entonces, y con estas dos señales, A0 y A1, yo elijo cuál es el dispositivo que va a escribir sobre este cable.
Entonces si A0 y A1 valen simultáneamente 0, Y0 está en 1, Y0 está en 1, entonces en este momento es este dispositivo el que va, este buffer, el que va a escribir el nivel lógico sobre este cable. Y este se va a comportar como un circuito abierto, este como un circuito abierto y este como un circuito abierto. Simplemente estaba dando un ejemplo de aplicación de este dispositivo o este decodificador. Pero sí, como bien vos decís, cuando una de las salidas está en 1, las otras están en 0, no en alta impedancia, en 0. ¿Algo, ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, también podemos utilizar los decodificadores de manera similar a lo que hacíamos con el MUX para implementar circuitos lógicos. La idea es la misma, no la misma, pero es muy similar. Entonces, en función de las entradas, apuntamos hacia una de las salidas y mediante, acá sí necesitamos compuertas auxiliares, en este caso compuertas OR, para implementar esta suma. Esto lo paso rápido porque hay uno de ustedes que me dijo que se iba a las 6. Entonces me interesa empezar con timing. En todo caso, la clase que viene, si quieren, retomamos esto, pero si lo leen por su cuenta van a encontrar que no tiene mayores dificultades este tema acá, esta diapositiva acá. Entonces empecemos con timing, porque timing lo vamos a introducir ahora y después en unas clases más adelante lo vamos a expandir un poco más al tema. El timing en los circuitos lógicos es interesante analizarlos porque muchas veces, sobre todo cuando uno trabaja en alta frecuencia, pueden ocurrir cosas raras. ¿Está bien? Recuerden ustedes que si bien nosotros habíamos dicho que íbamos a trabajar, fíjense, con este elemento de acá, directamente con las compuertas, con el símbolo de las compuertas, íbamos a utilizar directamente las compuertas, no íbamos a abstraer de las capas de más bajo nivel. Dijimos que tampoco teníamos que perder de vista que esas compuertas están construidas a base de transistores y otros elementos pasivos como resistencias, capacitores, etcétera, etcétera. Y todos esos componentes, bueno, por supuesto, no tienen un funcionamiento instantáneo. Recuerden, habíamos hablado algo sobre los transistores, que en el dominio digital se comportan como una llave abierta y como una llave cerrada, pero esa llave abierta o cerrada, digamos, tiene una velocidad máxima a la que puede pasar de abierto a cerrado y viceversa. Entonces eso hace que las diferentes compuertas tengan un cierto retardo, un cierto delay entre la salida y la entrada. Por ejemplo acá, acá tenemos este buffer, ¿está bien? Con la entrada A y la salida Y. Recuerden que el buffer simplemente a la salida copia el valor de la entrada, que los buffers los utilizamos muchas veces cuando queremos aislar diferentes etapas de un circuito o cuando queremos amplificar corrientes. Pero para ejemplificar el delay, fíjense, las señales acá están graficadas. Este eje es el tiempo, como se indica acá. Cuando la salida A pasa de un estado lógico bajo a uno alto, lo mismo ocurre en la salida, porque el buffer copia a la salida el valor de la entrada, pero fíjense que la actualización de los niveles lógicos ocurre con un retardo, con un delay, que por supuesto acá está bien exagerado. Esto en un componente real será del orden de los nanosegundos o picosegundos, pero ese retardo efectivamente existe. ¿Está bien? Cuando uno trabaja con circuitos lentos, que se implementa un temporizador para un semáforo, un nanosegundo, un picosegundo, un microsegundo, incluso un milisegundo, podrá ser, digamos, imperceptible, pero cuando uno trabaja a frecuencias más elevadas, bueno, esos retardos pueden ser relevantes. Entonces, todos los circuitos lógicos, diría en general, todos los dispositivos electrónicos tienen retardo. El retardo para nosotros, vamos a definir a continuación distintos tipos de retardo,
pero retardo básicamente hace referencia a la diferencia de tiempo que hay entre el valor lógico, o mejor dicho, cuánto tiempo después se actualiza la salida, cuánto tiempo después se actualiza la salida desde que cambió la entrada. Vamos a definir dos tipos de retardo, que uno es el retardo de propagación y uno es el retardo de contaminación. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, el retardo de propagación es, o mejor dicho, se lo define y se lo mide desde la siguiente manera. Se empieza, imagínense que tienen un cronómetro, ¿está bien? Cuando ocurre un cambio en la entrada de la compuerta o del circuito lógico, activan el cronómetro y empiezan a contar. Y dejan de contar cuando detectan un valor estable sobre la salida de ese circuito o compuerta lógica. Y el tiempo ese que haya demorado es lo que se define como retardo de propagación. ¿Queda claro? ¿Cuál es el retardo de propagación? Es decir, desde que hay un cambio en la entrada, empiezo a contar y hasta que haya un valor estable, esa es la palabra clave, hasta que haya un valor estable en la salida, ahí dejo de contar. Y el retardo de contaminación es, empiezo a contar en el mismo momento, es decir, desde que se produce un cambio en la entrada, pero paro el cronómetro cuando la salida empieza a cambiar. Fíjense que eso está bien graficado, bien clarito acá. El cambio en la entrada se produce en este momento. La entrada es A. La entrada puede ser que pase de... Puede ser que la entrada... Puede ser que la entrada pase de alto a bajo o de bajo a alto. No importa, lo que importa es que haya un cambio. ¿Está bien? Y desde que se produce ese cambio hasta que empieza a haber un cambio en la salida, es lo que mido y defino como tiempo o retardo de contaminación. Si con un segundo cronómetro, digamos, largo los dos cronómetros, cronómetro 1 y cronómetro 2 en el mismo momento, acá. Al cronómetro 1 lo detengo acá, cuando detecto que empieza a haber un cambio sobre la salida. Ahí lo paro. Y con eso, con el cronómetro 1, mido el retardo de contaminación. Y el cronómetro 2, que lo empezó a contar en el mismo momento que el cronómetro 1, pero a este lo dejo y sigo contando hasta que en la salida detecto un valor estable. Ahí lo detengo y con el cronómetro 2 lo que medí fue el tiempo de propagación. El tiempo de contaminación, por supuesto, siempre es menor o igual. En el caso, por lo general es menor o igual, es muy raro que sean iguales. Pero bueno, en definitiva, digamos, el retardo de contaminación es siempre menor que el retardo de propagación. Porque para que haya un valor estable sobre la salida, ya sea alto o bajo, primero tuvo que actualizarse ese valor sobre la salida. Y en esa actualización ocurren ciertas inestabilidades que puede hacer que la salida oscile durante un periodo de tiempo, que ese periodo de tiempo, bueno, por supuesto es la diferencia entre el retardo de propagación menos el retardo de contaminación, que es esto de acá. ¿Está bien? Uh-huh.
Eh, Bien, buena la pregunta, bien, como es, aguda, puntillosa, por así decirlo. No es que necesariamente los vayas a tomar ahí, ¿está bien? Uno tiene que tomar un tiempo o una referencia para empezar las mediciones. En el esquema, digamos, los tiempos se contabilizan desde y hacia este punto de cruce acá. Pero fíjate que ese punto de cruce, digamos, este diagrama es más bien un diagrama lógico, que lo que indica acá es un valor perdón, un cambio en el valor de entrada. Pero no necesariamente quiere decir que vayas, si realizas el experimento en el laboratorio, no necesariamente quiere decir que vayas a empezar a medir el tiempo ahí en la mitad. Mira, perdón, te escuché medio entrecortado. Si cambia, si la entrada cambia de alto. Exactamente, digamos, es arbitrario en el sentido del valor lógico que adopte la entrada. Lo mismo es arbitrario en el sentido del valor lógico que adopte la salida. ¿Está bien? Pero si vos después te vas al laboratorio, supongamos que después les pido que midan el tiempo de retardo, por ejemplo, de un buffer o de alguna otra compuerta, supongamos que sea un buffer, esto es el tiempo y esto es la señal A, van a conectar el osciloscopio con una escala de tiempos bien chiquita, de manera tal que uno alcance a percibir el flanco de subida, es decir, cuando la señal cambia de alto a, perdón, de bajo a alto. Eh, y después, cuando empezás a medir, en realidad lo vas a definir vos. Normalmente, como des, normalmente uno no empieza a medir en el 50%, o mejor dicho, la mitad del flanco. O sí, digamos, uno tranquilamente podría medir a la mitad del flanco. ¿Está bien? Pero eso es parte del protocolo de medición. Entonces, si yo les pido que vayan al laboratorio y midan el tiempo de propagación de un buffer, ustedes van a tener que decir, bueno, los tiempos de propagación se realizaron de la siguiente manera. Se ha empezado a contabilizar el tiempo al 50% del flanco de subida. Y en la salida, por supuesto, lo mismo. Me dicen los tiempos, nosotros los medimos, pero tomando como referencia la mitad del flanco. Y tal vez el otro grupo no tomó como referencia la mitad del flanco. Tomó como referencia el 70% del flanco. En ambos casos, el tiempo que deberían medir uno y otro grupo debería ser exactamente el mismo. ¿Está bien? Por supuesto que los valores tienen que ser razonables. A ver, si vos diseñás un protocolo para medir tiempos de propagación sobre un dispositivo y especificás que los tiempos de propagaciones se tienen que empezar a contabilizar, qué sé yo, al 0,5% del flanco, y bueno, este nivel de señal puede ser tal vez muy difícil de detectar o de visualizar. ¿Está bien? Pero con valores que van entre el 50, qué sé yo, entre el 40 y el 70, 80% del flanco, eh, las cosas deberían funcionar más o menos bien. Ahora, si vos querés medir
0,5% del flanco y dejarme de medir acá, bueno, ahí puede ser más difícil, ¿no? Tienen que ser valores claramente razonables. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Bueno, como les comentaba, digamos, los retardos son causados por la construcción interna de las compuertas lógicas en particular. En nuestro caso, sabemos que los transistores no, o mejor dicho, sabemos que los transistores conmutan a una velocidad máxima, finita, y además las compuertas tienen otros componentes auxiliares como resistencias. No necesariamente acá dice capacitancias. Esto no quiere decir que la compuerta lógica tiene un capacitor, que alguien introdujo en el diseño un capacitor a propósito, está bien, en el silicio, sino que estas capacitancias, incluso inductancias, son capacitancias, inductancias y resistencias parásitas, está bien, de las que una no se puede desprender y que son propias de la tecnología y aparecen durante el proceso de fabricación. ¿Está bien? De esas capacidades, inductancias y resistencias parásitas es muy difícil escaparse. Entonces, debido a todos esos efectos capacitivos, resistivos e inductivos parásitos, aparecen o empiezan a aparecer comportamientos extraños. Además, bueno, dentro del mismo transistor existen capacidades y resistencias principalmente parásitas, porque recuerden que el transistor son dos junturas, ¿está bien? Y que mediante la polarización uno lo que hace es, les pregunto, ¿han visto más o menos en detalle la estructura del transistor? Más o menos, ¿algo se acuerdan o lo han visto? Mm. Ujú. Sí, no, digamos más o menos. En realidad, digamos, primero ojo porque esto no es un transistor de efecto de campo, sino que esto es un transistor bipolar, ¿está bien? Un transistor de efecto de campo, recuerden que tiene aislada, primero que no tiene una base, sino que tiene una compuerta y está aislada del drenador y el surtidor. Pero bueno, para no entrar en detalles, en detalles, cosas que no vienen al caso ahora, digamos, los transistores también tienen capacidades y resistencias internas. Y esos capacitores metidos o agrupados con otros capacitores para armar una compuerta lógica, y bueno, digamos, las capacitancias e inductancias parásitas van a terminar siendo más grandes y uno no puede zafarse de eso. Y todos esos, digamos, componentes parásitos que aparecen en la fabricación de estas compuertas es una de las razones por las cuales los dispositivos tienen demora. Y es una de las razones por las cuales, digamos, cualquier dispositivo físico tiene un ancho de banda finito. También otro causante en los retardos es la temperatura.
No es lo mismo que un dispositivo trabaje a una temperatura de 20 grados, que trabaje a una temperatura de 80 grados o que trabaje a una temperatura de menos 50 grados. Si la temperatura cambia, digamos, las condiciones del circuito cambian drásticamente y los retardos podrán ser mayores o menores. Siempre van a estar, pero dependen de los procesos de construcción, de los que ya no nos podemos salvar, porque uno directamente va y compra el dispositivo y lo que le venden es lo que te venden, y después en la hoja de datos te dirán cuánta capacitancia, inductancia y resistencia parásita tiene eso. Y después, si tu dispositivo trabaja en ambientes de muy alta temperatura, las condiciones serán adversas, y si lo pones en otro ambiente donde trabaje a menos 80 grados, las condiciones serán otras. Pero en fin, digamos, lo que nos interesa en este momento, sin entrar en mayores detalles, es que los dispositivos, las compuertas en particular, digamos, tienen retardo. Desde que hay un cambio en la entrada, transcurre un cierto tiempo para que ese cambio se refleje en la salida. Eso es lo que nos interesa en este momento. ¿Y por qué nos interesa eso? Digamos, ¿qué tienen que ver los retardos con los circuitos combinacionales? Bueno, cuando uno diseña un circuito combinacional, fíjense, tenemos este segmento de circuito combinacional acá, bien sencillo. Las señales recorren distintos caminos. Digamos, nosotros recién acabamos de decir que esta compuerta tiene un cierto retardo. Esta compuerta tiene un cierto retardo y esta otra compuerta tiene un cierto retardo también, que lo podemos suponer que es igual al de esta primera compuerta, que son las dos del mismo tipo. Entonces cada compuerta tiene su retardo, pero además los caminos lógicos dentro del mismo circuito combinacional tienen diferentes longitudes. ¿Se acuerdan en un momento cuando uno mencionó los distintos niveles de un circuito? Y que yo les dije que después íbamos a volver a ese concepto de circuitos multiniveles. Bueno, ahora es oportuno definir los niveles de un circuito, y los niveles de un circuito básicamente los definimos de esta manera. Los vamos a definir como las diferentes las diferentes cantidades de etapas por las que tiene que viajar una de la señal de entrada para llegar hacia la salida. Por ejemplo, las entradas A y B, fíjense que viajan por la primera compuerta, después esta salida viaja por la segunda compuerta, la compuerta OR, y después esa salida, la salida de la compuerta OR viaja hacia la tercera compuerta. Esto es lo que consideramos un circuito, por ejemplo, de 3 niveles. La señal C, por ejemplo, viaja a través de la compuerta OR, la salida de la compuerta OR después viaja hacia la compuerta de salida, que es la compuerta AND. Esta señal, la señal C, podemos decir que es una señal que viaja a través de un circuito de 2 niveles. Y la señal D, fíjense que se conecta directamente a la compuerta AND de salida, es un circuito de un solo nivel. ¿Por qué es importante definir esto? Porque además de los retardos propios, los retardos inherentes de cada compuerta, las señales viajan por caminos de diferente longitud. Entonces, si las señales viajan por caminos de diferente longitud y además esos caminos tienen retardos, uno puede encontrarse que el funcionamiento en la salida o el valor lógico de la salida no sea el esperado. A ver. Y ya vamos a ver, digamos, cuándo y cómo ocurre eso, y vamos a ver que en algunos casos también puede solucionarse. No siempre, pero a veces puede solucionarse. Pero antes de eso vamos a definir el camino crítico o critical path, que como se imaginarán, el camino crítico es el camino más largo. En este caso, el camino crítico es el camino que recorren las señales A y B, que es el camino de 3 niveles. Y el camino más corto es simplemente el camino que recorre una de las señales. Sí, bien digo, el camino más corto es aquel camino que tiene menos niveles.
Fíjense que el tiempo de propagación del camino crítico va a ser 2 veces el tiempo de propagación, o mejor dicho, se define como en este caso, ¿no? Porque el camino crítico se define como el camino más largo, el camino de mayores niveles, pero el retardo que tenga ese camino, por supuesto que va a depender del tipo de circuito con el que estemos trabajando. En este caso y para este ejemplo, que es un circuito bien sencillo, el camino crítico tiene un tiempo de propagación, es decir, un retardo de propagación, que es igual a 2 veces el retardo de propagación de las compuertas AND más el retardo de propagación de la compuerta OR. ¿Está bien? ¿Queda claro? Bien, y el camino más corto, fíjense que el camino crítico, el retardo del camino crítico se mide a través de los tiempos de propagación. Y el camino más corto se mide a través de los tiempos de contaminación. Eso quiere decir que en un circuito donde el camino corto y el camino crítico coincidan, es decir, que el circuito tenga un solo camino, de manera tal que el crítico y el corto coincidan, aún así los tiempos van a ser distintos. Porque el tiempo del camino crítico se mide utilizando los tiempos de propagación y el tiempo del camino corto, que en este ejemplo hipotético, que no es este que tenemos dibujado acá, sino es un ejemplo que les estoy mencionando ahora, el camino corto va a tener un tiempo, un retardo menor, porque el camino corto se define o se mide utilizando los tiempos de contaminación. Que en este caso, nuestro ejemplo de acá, el camino crítico va a estar determinado por el retardo de contaminación de la compuerta AND, esta de acá. ¿Va bien? Bien, y todos estos retardos que por a veces que empezamos a medir, a definir y a tener en cuenta a partir de ahora. A ver, alguien escribió. Para actuar de forma correcta, bueno, justamente a eso, digamos, si te referís a actuar de forma correcta, es decir, que el circuito funcione correctamente, sí, exactamente, a eso vamos. Para que el circuito funcione correctamente y no aparezcan cosas extrañas en las salidas, idealmente todos los caminos deberían tener la misma longitud. El problema es que eso en general no se puede lograr. Por ejemplo, a ver, eh, este circuito de acá, que es, a ver, esto es A por B más C, todo esto por D. Es decir, que esto es A, B, D más CD. A ver, si vos tenés un circuito cuya ecuación es esta y su implementación es esta, y a veces no te queda otra que, digamos, las señales recorran caminos de distinta longitud. Y bueno, entonces idealmente sí, nos gustaría que todas las señales recorran caminos de la misma longitud para que no haya problemas a la salida. El problema es que en la práctica, digamos, eso normalmente no se puede conseguir. O a veces es, mejor dicho, difícil de conseguir o uno tiene que agregar componentes extras para conseguirlo. Pero sí, idealmente uno quisiera que todos los caminos tengan la misma longitud. Pero, pues, digamos, porque el problema que puede aparecer es que se produzcan glitches.
como se dice acá. ¿Qué es un glitch? Un glitch es, supónganse que graficamos la señal de salida. Un glitch es un cambio en el valor lógico sobre la señal de salida que no debería existir. Que no debería existir. Es decir, cuando uno analiza, por ejemplo, para este instante de tiempo acá, los valores de las entradas, y va y mira la tabla de verdad, dice, bueno, este valor lógico bajo acá, en este momento, no debería existir. Está bien, bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, este fenómeno se conoce como glitch. ¿Por qué se producen los glitches? Digamos, lo que nosotros vamos a, digamos, puede haber más de una razón. Nosotros en este curso nos vamos a concentrar en los glitches producidos por cambios en las entradas. Y para eso vamos a ver este ejemplo acá. Fíjense, tenemos este circuito acá. Tenemos el circuito implementado y tenemos la tabla de verdad. Fíjense que acá en la tabla de verdad, perdón, en el mapa de Carnot, las entradas, el orden no es tal vez al que estamos más acostumbrados. Pero bueno, no importa. Y tenemos una condición inicial. Fíjense que A arranca valiendo 0, C arranca valiendo 1 y B está en 1 y pasa abajo. False quiere decir, digamos, una caída. Una caída quiere decir estoy en alto y paso abajo. Fíjense, si A vale 0 y C vale 1, estoy acá abajo. Perdón, A vale 0, C vale 1 y B vale 1. Estoy acá. ¿Está bien? Y B pasa de valer acá, esta condición de acá. A vale 0, C vale 1 y B vale 1. Perdón, sí, es este de acá. Y B pasa de 1, pasa a 0. Es decir, pasa acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Les pregunto, cuando estaba en este 1 de acá, ¿cuánto vale la salida Y? ¿Cuánto vale Y? 1, por supuesto. Si me dice el mapa de Carnot, digamos, estoy acá. Recuerden que si acá tengo un 1 es porque la salida vale 1. Y después paso acá. ¿Cuánto vale la salida? También 1. ¿Está bien? Entonces, en esta condición donde A vale 0, C vale 1 y B pasa de alto a bajo, la salida debería, en esas dos condiciones, la salida debería, no debería cambiar, debería permanecer siempre en 1. Esto es... Déjenme borrar acá. Además, fíjense que este grupo se corresponde con este término y este otro grupo se corresponde con este otro término. Cuando yo me paso de acá a acá, la tabla de verdad y el mapa de Carnot me dicen que la salida debería seguir valiendo 1. Sin embargo, esta es una ocasión, digamos, es una condición que favorece, no siempre puede ocurrir, pero es muy probable que ocurra, un glitch sobre la salida.
Un glitch me refiero a ese comportamiento que dibujé recién. La salida vale 1, pero en el momento que B pasa de 1 a 0, la salida momentáneamente va a pasar, lo voy a dibujar bien exagerado, la salida va a pasar también de 1 a 0 y después va a ponerse de nuevo en 1. Es decir, en la transición de este 1 a este otro 1, en este caso es muy probable que ocurra un glitch y que la salida momentáneamente pase a valer un valor lógico bajo. Sí. Sí, claro, digamos, porque ves la entrada a tu circuito, digamos, ves, imagínate que proviene alguno de los sensores de la estación meteorológica. Cambió la condición, el sensor estaba en 1 y de repente pasa abajo. Estamos analizando qué ocurre en este circuito en este instante de tiempo, cuando B pasa de 1 a 0. Entonces, digamos, yo lo que les anticipé, si uno analiza el circuito, si uno analiza el mapa de Carnot y analiza la tabla de verdad, esto, digamos, no se ve. Yo les anticipé que este fenómeno es muy probable que ocurra. ¿Y por qué es probable que ocurra? Porque la salida, cuando B estaba en 1, valía 1, estoy en este 1 acá, ¿está bien? Y ese 1 de ahí se mantenía, fíjense, B, fíjense qué es lo que ocurre. A vale 0, o sea que acá tengo un 1, B vale 1, o sea que acá tengo un 0, y acá tengo un 0, B vale 1, C vale 1 y acá tengo un 1, entonces 0 más 1 es 1, por eso la salida vale 1. Cuando B cae y pasa de 1 a 0, ahora acá voy a tener un 1 y acá voy a tener un 0. Entonces acá voy a tener un 0 y este va a pasar a 1. Y 1 más 0 por supuesto que es 1, por eso la salida no debería cambiar. Pero fíjense que como por este camino tengo un negador, una compuerta AND y después la OR, la señal B, que es la que cambió, está viajando por el camino crítico. Y al mismo tiempo está viajando, por el camino más corto. Entonces es muy probable que se actualice este 0 acá antes que este 1 acá. Recuerden que acá inicialmente tiene un 0. Entonces es muy probable que el 1 que tenía acá cambie a 0 antes que este 0 cambie a 1. Y rayé tanto que no se entiende nada, ¿no? Entonces teníamos un 1. Inicialmente 0, 1, 1. 1, 0, 0 más 1, 1. Bien. Dibujo en verde la segunda condición. Ahora estoy acá. B pasó de 1 a 0. Entonces este 0 pasa de 0 a 1. Entonces 1 por 1, ahora este 0 pasa a 1. Este 1 pasa a 0, porque es B. Entonces este 1 pasa a 0. El problema es que el tiempo de propagación sobre este camino es más rápido que el tiempo de propagación sobre este otro camino. Porque este otro camino, el camino crítico, tiene mayor cantidad de niveles. Tiene 3 niveles comparado con 2 de acá. Entonces, si uno grafica, llamémosle a esta señal de abajo, llamémosle X, la que dibujé en celeste, y XZ,
a la que dibujé en violeta. X pasó de 1 a 0. Está bien, pero X va a pasar de 1 a 0 más rápido que Z de 0 a 1. ¿Por qué Z demora más? Y porque está viajando por el camino crítico, es decir, está viajando por el camino más largo. Está viajando por el camino que tiene más componentes y como cada componente introduce su retardo, la señal violeta, que le llame Z, va a demorar más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y fíjense que Y, permítanme escribir Y como Z más X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, entonces si yo analizo, y fíjense que en esta gráfica de acá lo que tengo es Y. Mejor dicho, perdón. Yo grafiqué Z y X. Borremos ese Y de acá. Si ahora yo grafico Y, que Y es simplemente la suma instante a instante de estas dos señales, fíjense que cuando al menos una de las dos valga 1, la salida va a valer 1. Pero fíjense que hay un instante de tiempo donde ambas valen 0. Entonces, en el momento que ambas valgan 0, la señal Y va a valer 0, porque la señal Y es la suma de las dos. Si las dos valen 0, voy a tener un 0. Esto de acá es lo que se conoce como glitch. Y ocurre, bueno, por supuesto, este ejemplo, fíjense que es un circuito bien sencillo, pero es un ejemplo de un circuito donde tranquilamente puede ocurrir un glitch. Que básicamente el glitch ocurre cuando una misma señal viaja por caminos de longitudes diferentes y esa señal hace que me cambie de grupo para mantener la salida en el mismo nivel. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Bueno, para ir terminando, para no dejarlos con la intriga, pero para ir terminando, lo que les voy a anticipar es que para solucionar este problema, es decir, que el glitch se ocurre cuando paso de acá a acá, este glitch en particular tiene solución y consiste en agregar un término extra mediante este grupo de acá. Entonces, si nosotros agregamos ese grupo extra de ahí, que va a ser C por anegado, corríjanme si me equivoco. Si uno agrega ese término extra de ahí, me cuelgo acá, y supongamos que esto tiene 3 entradas, o que puedo reemplazarla por una de 3 entradas. Con este término extra acá soluciono ese glitch. ¿Dudas, consultas? Sí, se viaja por diferentes caminos de diferente longitud. Sí, de distintas retardos.
Sí, exactamente. El instante donde ambas valen cero sería el glitch. Digamos, ¿qué es lo que pasa? Si uno analiza la tabla de verdad o el mapa de Carnot de este circuito, la salida no debería valer cero. La salida debería permanecer siempre en uno. Pero debido a que hay una señal que cambia y viaja por caminos diferentes, cuando digo caminos diferentes me refiero a caminos de diferente longitud, ¿está bien? Hay un momento en que las actualizaciones de los valores lógicos no se realiza de manera simultánea. Entonces, en este ejemplo, por un instante de tiempo, las entradas a la última compuerta OR de salida, esas dos entradas simultáneamente valen cero. Y si las dos valen cero, cero más cero es cero. Entonces la salida momentáneamente pasa a valer cero. Después, cuando se termina de actualizar esta entrada, digamos, cuando se termina de actualizar la señal más lenta, es decir, la que ha recorrido un camino más lento, cuando se termina de actualizar, bueno, si la salida Y adopta el valor que le corresponde. Pero previo a eso, por un breve lapso de tiempo, vale cero. Ojo, podría ser que el glitch sea al revés, digamos que la salida tenga que valer siempre cero y que por un breve lapso de tiempo valga uno. Por el mismo fenómeno, ¿no? Pero sí, ese es el glitch. Se produce cuando eh, bien, ahí por el chat uno de ustedes pregunta si conviene, digamos, solucionar el glitch agregando una compuerta extra o simplemente dejarlo pasar y ya. Y bueno, de nuevo, dependerá de la aplicación. Si este circuito forma parte de un reloj, está bien, qué sé yo, imagínate que este reloj, esta señal es parte del, qué sé yo, de la señal que cuenta las horas en tu reloj. Y supongamos que las horas se cuentan mediante flancos. Digamos, que existe, que hay un dispositivo que reacciona mediante flanco. Flanco quiere decir a la porción de señal que representa una transición entre 1 y 0 o entre 0 y 1. Que ya vamos a ver en unas clases más adelante, cuando veamos latch y flip-flop, que son dispositivos que trabajan, el flip-flop, digamos, el flip-flop sobre todo, que es un dispositivo que trabaja por flanco. Si tu circuito trabaja por flanco, este glitch puede hacer que tu reloj cuente mal. Porque este glitch de acá, por más corto que sea, si tu flip-flop, por ejemplo, detecta este flanco, y puede ser que te esté contando de más. Entonces, si conviene arreglarlo o dejarlo, dependerá de tu circuito. Lo ideal sería que no ocurra. Pero bueno, de nuevo depende del contexto. Bien, y la solución acá en este caso, se los anticipo, la clase que viene retomamos con esto, pero la solución consiste en agregar este grupo extra, que lo que hace es contener a los dos unos. Justo son los dos unos de la transición que causan el glitch. Podría ser que yo pase de acá a acá. ¿Está bien? Y puede ser que eso me genere un glitch. No lo sé porque no habría que analizarlo. Pero si pasar de este 1 a este otro 1 me genera un glitch, yo en ese caso no lo puedo solucionar. Porque no puedo armar un grupo con este 1 y este otro 1. O sea que los glitch no siempre pueden solucionarse. En este caso del ejemplo sí, porque esos unos son adyacentes y podemos armar un grupo con ellos dos. Pero no siempre es posible solucionar los glitch. Bien, ¿dudas, consultas? Bien. Bueno, ¿les parece si dejamos acá por hoy?
Bueno, bien, nos vemos entonces la semana que viene. Yo para mañana, pasado más tardar, les voy a estar subiendo las notas de los trabajos. Y bueno, si no hay más dudas, consultas, dejamos acá y nos vemos el martes que viene. Listo, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.